Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias con una información que publica el diario El Mundo, que asegura que un contrato confidencial vinculado a la venta de un complejo inmobiliario de la SEPI incluía directamente el pago de comisiones millonarias al empresario Víctor de Aldama. Según este periódico, el acuerdo contemplaba hasta 50 millones de euros en pagos condicionados al éxito de esta operación. Una parte de estas comisiones, aproximadamente unos 5 millones de euros, habrían sido destinados a repartir entre el ministro José Luis Ábalos y su entorno más cercano en relación precisamente con esas gestiones que facilitaron el acceso al negocio. La compraventa del inmueble finalmente no llegó a materializarse, pero estas informaciones forman parte de esa investigación judicial en marcha sobre las presuntas irregularidades en operaciones vinculadas a la SEPI. Bueno, tienen ustedes la información en El Mundo, es una información de don Esteban Urreiztieta con las evidencias de lo que fue un intento más, uno más de los intentos de la trama de corrupción del PSOE por saquear las cuentas públicas. Pensaban comprar la sede de la SEPI, lo pensaba comprar Aldama, repartiendo comisiones a diestro y siniestro. Intentaban repartirse nada menos que 50 millones de euros en comisiones, haciendo un pelotazo inmobiliario a costa de el Estado. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que resulta que apareció en escena otro interesado en aquel inmueble de la SEPI, que era el Instituto de Empresa. Instituto de Empresa que contaba con el aval de Begoña Gómez. Y entonces, en vista de eso, pues Aldama dio marcha atrás y dejó el campo libre para que quien estaba recomendado por Begoña Gómez se hiciera con aquel inmueble a un precio, creo que bastante interesante. Bueno, estamos ya en una situación donde pues es que no queda ninguna duda de quién nos está gobernando. Una perfecta trama de ladrones. Además, una trama de ladrones, encima mal avenidos, son el ejército de Pancho Villa, porque dentro de la macrotrama de corrupción que se llama Partido Socialista, pues había distintas subtramas peleándose por tal o cual botín. Y por ejemplo, pues tenemos hoy esta documentación de cómo se intentaba rapiñear el edificio de la SEPI y al final pues dos subtramas entran en colisión: el mundo Begoña Gómez, el mundo Aldama Coldo Ábalos. Pero no es el primer caso que conocemos de subtramas peleándose. También hubo una pelea a cara de perro entre la subtrama Zapatero y la subtrama Ábalos Coldo Aldama a cuenta de las relaciones con el gobierno venezolano, y de ahí todo el follón del viaje de Delcy, en el cual posiblemente hubo mucha delación interna, mucha filtración de datos desde dentro del propio Partido Socialista para intentar una subtrama anular a la otra. En fin, qué espectáculo tan dantesco. Y ahí sigue Pedro Sánchez en la Moncloa, atrincherado. Y ya vamos por 122 imputados, más imputados que diputados. Y hay alguien que está preocupado. Está preocupado porque tienen más imputados que diputados. ¿Y quién es ese alguien? Pues, ¿quién va a ser? Emiliano García Paje, que ayer salió hecho una fiera a decir que, bueno, quizá habría que plantearse que... Escuchen. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha criticado con dureza a la dirección del PSOE, encabezada por Pedro Sánchez, al advertir la falta de autocrítica ante la situación judicial del partido. En una entrevista con el periódico de Cataluña, Paje ha señalado que hay más de 120 personas vinculadas al PSOE imputadas y se ha preguntado retóricamente si el PSOE no es responsable de nada. No somos culpables de nada, no somos responsables de nada de lo que está pasando. Todo es una conjura mundial.
no hay nada de lo que debamos arrepentirnos. En esa entrevista con el periódico de Cataluña, el dirigente socialista ha denunciado un divorcio entre Ferraz y la sociedad y ha acusado al partido de refugiarse en excusas y conspiraciones para evitar asumir responsabilidades políticas. Según Emiliano García Paje, el PSOE atraviesa un momento de pérdida de credibilidad y necesita una reflexión interna profunda. Tenemos, en el momento que hablamos, a más de 120 personas implicadas en algún tipo de imputación. Pero tenemos además a un presidente del gobierno imputado y tenemos muchísimas causas abiertas. Yo creo que el nivel de credibilidad que tenemos ahora mismo es más discutible que en ningún momento de nuestra historia. Además, Emiliano García Paje ha alertado de un riesgo evidente de que el propio PSOE pudiera haberse afectado judicialmente como organización y, pese a ello, ha asegurado que no está solo en esa visión y que son muchos los militantes que comparten su preocupación, aunque no lo están expresando públicamente. ¡Guau! ¡Qué brutalidad de ataque! ¡Uf! Dice 120 imputados. Quizá deberíamos preguntarnos si tenemos alguna responsabilidad. Parecemos desconectados. Ferraz parece desconectado de la sociedad. Quizá esto va a afectar al futuro del partido. Hombre, pues en fin, ya es más lo que ha dicho ayer García Paje que lo que dicen el resto de militantes socialistas. Bueno, miento, algún militante habla más. Lo que dicen el resto de cargos socialistas. Pero sinceramente, don Emiliano, que a estas alturas esto que usted hizo ayer parezca, en fin, un ataque duro, pues indica que algo va profundamente mal, ¿no? Vamos a ver, don Emiliano, 120 imputados. La pregunta es obvia. ¿Sánchez no sabía nada de las tramas de corrupción que afectaban a todo el mundo a su alrededor? No sé si han visto ustedes ese vídeo así un poco raro donde Pedro Sánchez aparece hace bastantes años andando por la calle y le da la mano a una mujer negra, creo recordar, y entonces se ve, le da la mano todo sonriente y sigue andando Sánchez después de dejar atrás a la mujer y se le ve limpiándose la mano. Era un vídeo pues que daba una sensación un poco rara. El PSOE dijo, no, bueno, es que tenía la mano así un poco sudada y se la estaba... Bueno, lo que sea, me da igual. Pero vamos, la pobre señora que le dio la mano, estoy segura de que ya está imputada en algún lado. Todo el que se aproxima a Pedro Sánchez está imputado. Entonces, don Emiliano, a estas alturas, ¿puede alguien dudar de que Pedro Sánchez sabía o no lo que estaba pasando a su alrededor? Evidentemente lo sabía. Era el jefe de los corruptos. Literalmente era el jefe de Ábalos. Era el jefe de Cerdán. Era el jefe de la gerente del partido. Era el jefe de todos ellos. Y si no lo sabía, pues hombre, es que es el más lelo del mundo. Y tendría que dimitir por lelo. Entonces, ¿cuándo va a salir usted, señor García Paje, o alguien en el PSOE, me da igual, a decir lo evidente? No es posible que el presidente del gobierno no supiera toda la corrupción que había a su alrededor. Y si lo sabía, peor. Por tanto, como no es posible, tiene que dimitir mañana por esta corrupción masiva. ¿Cuándo va a salir alguien del PSOE a decir eso? Que sería lo lógico. Dicho lo cual, estamos en una... Bueno, el PSOE está en una situación tan calamitosa que hasta unas palabras tan mediditas como las de Paje parecen un prodigio de valentía. Pero vuelvo a repetir algo que ya dije hace un par de semanas. A mí lo que más me llama la atención es que ya no hay nadie que salga a responder a Paje. Antes, cada vez que Paje decía yo creo que, salía Óscar Puente a decir... Ahora ya Paje habla un poquito más claro y nadie le sale a contestar. ¿Qué cosas? Está el PSOE de capa caída. En fin, a ver cuánto nos queda antes de poder librarnos
de este gobierno. Gobierno que, como ve que las cosas se empiezan a complicar y que lo mismo la justicia interviene tanto en el proceso de nacionalizaciones como en el de regularizaciones, pues ha decidido apretar el acelerador. Escuchen. El Gobierno acelera el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes y también el de nacionalizaciones, precisamente por las dudas jurídicas planteadas por el Tribunal Supremo, que estudia elevar el caso a la justicia europea. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere despejar cuanto antes todos los expedientes, y es que el Ejecutivo quiere, aunque haya pronunciamiento sobre la regularización extraordinaria, que este proceso llegue cuando esté prácticamente completado, porque los permisos, una vez concedidos, ya no pueden retirarse. Desde el Ministerio de Inclusión recuerdan que la admisión de las solicitudes ya otorgan un permiso provisional de residencia y de trabajo, por lo que ante la avalancha de solicitudes están intentando acelerar al máximo los trámites. Pero no solo eso, también el Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador en paralelo con otros procesos como la concesión de nacionalidades vinculadas a la llamada Ley de Nietos. El Ministerio de Exteriores reconoce que ha tenido que duplicar el número de contratos en los consulados para tramitar las nacionalidades y admite que ha destinado la mayor parte del refuerzo a los consulados más colapsados. Según publica OK Diario, se han reforzado medios técnicos para agilizar la emisión de documentos por el aumento exponencial de solicitudes. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez ha comprado incluso nueva maquinaria para agilizar la producción de pasaportes a razón de hasta 50 por minuto, para dar pronta salida a todas las solicitudes de nietos de supuestos exiliados. En ambos casos, el Gobierno defiende todas estas medidas porque quieren dar respuesta rápida a una situación, dicen, de regularización de personas con miles y miles de solicitudes. Bueno, pues está apretando el acelerador el Partido Socialista en las regularizaciones y las nacionalizaciones, mientras la justicia sigue dejando que esto pase. Las nacionalizaciones al amparo de la Ley de Nietos son fraudulentas. Vamos, totalmente. Se hizo una ley de nietos que decía que se podían acoger a la nacionalidad española los descendientes de los exiliados del franquismo. Bueno, es discutible eso, pero se aprobó. Ahora bien, después se emitió una instrucción que ni pasó por el Parlamento, relajando los controles y ampliando el plazo de exilio. Se está nacionalizando a gente que se fue de España 50 años antes de la Guerra Civil. Dices, pero ¿y esto? Y se está nacionalizando a gente porque así lo dice esa instrucción que no pasó por el Parlamento, que no puede demostrar que se fue como exiliada. Basta con una declaración acompañada de algún documento, por ejemplo, un certificado emitido por un partido político. El PSOE certifica, este señor era muy del PSOE y por eso se fue. Y ya está. Eso vale para, entre comillas, demostrar que eres un exiliado, que tu antepasado era un exiliado político. Evidentemente eso es fraudulento. Y debería la justicia ya haber actuado. Como es fraudulento el proceso de regularización, hecho al margen de ese necesario consenso que las leyes europeas exigen. Ahora está el Tribunal Supremo preguntando a las partes, ¿debo plantear cuestión prejudicial? En fin, pues, ¿para qué darse demasiadas prisas, no? ¿Para qué darse demasiadas prisas en paralizar las nacionalizaciones y paralizar las regularizaciones? Total, las consecuencias solamente son desastrosas, así que ¿para qué preocuparse? ¿Verdad, señores de la justicia? Bueno, hay gente preocupada porque el Partido Socialista intente hacer trampas con la Ley de Nietos. Preocupada, con razón. Yo creo que el histerismo se está llevando muy lejos, pero evidentemente hay que hacer que la justicia paralice todas las nacionalizaciones que no son lógicas ni están amparadas por la propia Ley de Nietos. Es decir, todo lo que es uso fraudulento de la ley, que se está haciendo un uso fraudulento, tiene que ser paralizado ya.
Yo no veo sencillo el fraude que pueda intentar el PSOE a través de esa ley, pero, oiga, ante la duda, paralicemos. Porque si encuentran el resquicio, pues a lo mejor no vuelcan 3 millones de votos, pero a lo mejor vuelcan 40.000. Yo creo que con eso no van a poder volcar unas elecciones, pero qué leches, elegirían como diputados a gente que no tiene por qué ser diputados. Bueno, el Partido Socialista, ya saben ustedes que está echando España en brazos de China. Está metiendo tecnología china a cascoporro, en redes incluso críticas. Al mismo tiempo, ojo, que veta a empresas americanas como Palantir, porque, claro, sería un riesgo de seguridad. Dice un riesgo de seguridad, o sea, la empresa americana es un riesgo de seguridad, pero las chinas no. Está muy bien. Bueno, pues China acaba de reforzar sus controles sobre las empresas. Escuchen. China ha reforzado el control sobre sus inversiones en el extranjero con la entrada en vigor del decreto 837. Según esta nueva normativa, este decreto 837, las empresas y particulares están obligados a informar al gobierno sobre su actividad y someterse a revisiones periódicas. Dice el gobierno chino que esta nueva normativa evitará la salida de tecnología y de conocimientos considerados sensibles para su país. El decreto prohíbe, entre otras medidas, la transferencia al exterior de conocimiento en sectores clave como las baterías, la inteligencia artificial o la biotecnología. Con ello, el gobierno chino blinda su industria estratégica y limita el alcance real de muchas inversiones chinas fuera del país. Esta regularización puede afectar directamente a España, donde en los últimos años se han anunciado proyectos industriales vinculados a empresas chinas, especialmente en el sector del vehículo eléctrico. En China, evidentemente, pues, no hacen falta leyes. El Partido Comunista hace y deshace lo que le da la gana, porque para algo tiene el poder absoluto. Pero bueno, hasta en las dictaduras más feroces, pues se elaboran leyes, aunque solo sea para transmitir el espíritu de lo que quiere el que manda que se haga. Y China, pues acaba de dar una vuelta de tuerca en sus normas, que dicen, básicamente, que toda empresa china está sujeta a lo que diga el ejército chino, es decir, a lo que diga el Partido Comunista Chino, invocando la seguridad nacional. Y en concreto, el mensaje que se lanza ayer con esa vuelta de tuerca del gobierno chino es muy sencillo. China no tiene problema en invertir aquí en España y en Europa, por ejemplo, en poner fábricas donde se ensamble con el mínimo coste posible un coche que venga en piezas desde China, con baterías chinas, con todo chino, para así poder entrar fácilmente al mercado europeo. Ahora, hasta ahí. Las empresas chinas ensamblarán, pero lo de aquí poder incorporar tecnología europea, poder hacer aquí el más mínimo I+D, poder hacer cualquier tipo de trabajo dentro de la cadena de montaje que signifique que pueda haber alguna transferencia de tecnología china hacia Europa, ni de palo. Vamos, que China lo que quiere hacer con Europa, porque en Europa hay políticos trabajando para China encargados de conseguirlo, es pues lo que hacía Europa con China antaño, simplemente mano de obra barata. En este caso, mano de obra que cada vez es más escasa en las cadenas de montaje de coches y que además está subvencionada por la Unión Europea. Bueno, y en estas circunstancias Sánchez se alinea con China, no con Estados Unidos. Bueno, pues habrá que preguntarse para quién trabaja Sánchez, ¿verdad? No sé, recuérdenme que se lo pregunte luego a su amigo Zapatero, que seguro que sabe mucho de los motivos de Sánchez y las relaciones de Sánchez con China, dado que ha hecho de maestro de ceremonias e introductor de embajadores
en los viajes a China de un Pedro Sánchez que nunca nos ha explicado a qué demonios iba allí. Y viendo cómo se las gasta el Partido Socialista en España, pues imagino que a lo que iría allí es a poner el cazo, de una manera o de otra, porque hay muchas formas de poner en cazo. El cazo, hablábamos al principio de este bloque informativo de esa pelea de buitres en torno a la compra del edificio de la SEPI, en el que Aldama intentaba hacerse con el edificio y al final echó marcha atrás porque es que estaba interesada Begoña en que se lo llevaran sus amigos del Instituto de Empresa, según publica hoy El Mundo. En fin, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Pero antes, pues simplemente les dejo un titular. En Alcorcón va a haber ahora una oposición, la famosa oposición de Alcorcón. No me refiero a los partidos de la oposición, sino una prueba para entrar en un trabajo. Y entonces, pues hay que nombrar un tribunal. Y entonces hay que nombrar un presidente de tribunal. ¿Y a quién ha nombrado Alcorcón, en manos socialistas, como presidente del tribunal? Pues a un empleado al que suspendieron hace un año por amañar una oposición. ¡Tachán! ¿Quién mejor para presidir un tribunal que alguien acusado hace un año de amañar una oposición? Marca PSOE. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con Izam Garbín. Banco Santander ofrece este espacio. Marbella ha retirado 9.100 toneladas de alga asiática invasora en los 6 primeros meses del año, una media de 1.500 toneladas al mes. Esto significa que está a punto de duplicar las 5.300 toneladas recogidas durante todo 2025. El ayuntamiento califica la situación de alarmante y advierte del fuerte impacto ambiental y económico, ya que el coste de la limpieza de las playas supera el 1.000.000 de euros anuales. El consistorio reclama al gobierno central más financiación, un plan nacional y embarcaciones especializadas para retirar las algas en el mar antes de que lleguen a la costa. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.